3 millones de visitas en X en apenas unas horas. Vamos a analizar estas cuestiones con Covadonga Torres, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas, Covadonga. Buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Sí, te escuchamos perfecto. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos escuchando al presidente ruso, Vladimir Putin, en un momento de tensión en Ucrania. Hoy, como decía, hemos empezado a conocer los detalles de esta entrevista de Sergei Lavrov, que decía que Rusia está dispuesto a utilizar todos los medios para defenderse. Hablaba un poco de este misil experimental que lanzó hace unas semanas y decía que no quiere una guerra con Estados Unidos, pero que están dispuestos a todo. Te quiero preguntar por esto, Covadonga, porque la tensión en Ucrania sigue subiendo. La tensión en Ucrania sigue subiendo, además de una cuestión social también internacional, y el propio ministro de Asuntos Exteriores lo declaró de esta manera, que se estaban creando unos bloques militares con carácter nuclear en zonas como la China Meridional, Taiwán y la península de Corea. Y sin embargo, es curioso que curiosamente cuando Donald Trump va a tomar posesión en los próximos meses, a finales de enero, se están elevando las tensiones a un nivel que ni siquiera el propio Zelensky puede controlar. Y es más, Rusia lo ha considerado de esta manera, teniendo en cuenta que Trump ha decidido cortar el grifo a Ucrania y saben que está en una posición privilegiada si tenemos también en cuenta cómo está la situación política también de Francia, que es el corazón de la Unión Europea. Es más, como ha declarado Donald Trump, tiene dos maneras para cerrar el grifo a Ucrania, o en este caso a Zelensky, que además ha solicitado o ha hecho diferentes declaraciones respecto a las armas nucleares con el memorándum de Budapest, recordado recientemente. Trump ha decidido que tiene dos posibilidades para cortar los suministros de las armas a Ucrania, y una sería levantar, por ejemplo, las sanciones a Rusia, o por otra parte podría cortar los suministros de armas a Ucrania, lo que, ya sean ambas posibilidades, esto beneficiaría enormemente a Rusia. Además, si tenemos en cuenta que Zelensky recientemente ha hecho unas ciertas declaraciones bastante provocativas, ¿no?, respecto al memorándum de Budapest, hay que recordar que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares se firmó hace 30 años y ha sido como una pequeña llamada de atención del presidente Zelensky, dando un poco, inspirando a los aliados para que, por favor, le permitan utilizar misiles de largo alcance. Y lo que se está hablando poco, me parece interesante, es de la crisis que está, en este caso se está viviendo en Ucrania. Tenemos tres bloques que están enfrentados a nivel social, que son los ucranianos con carácter prorruso, los ucranianos que se están levantando en contra de Zelensky, que cada vez son más, sin contar, por cierto, la pérdida de territorio que hemos tenido el último mes de noviembre, y los ucranianos que, sin embargo, no quieren olvidar este conflicto, teniendo en cuenta todas las familias que han perdido, todos los familiares que han perdido a lo largo de la guerra. Lo que es curioso que la prensa internacional, sobre todo la prensa occidental, no está dando la importancia que tiene esta crisis nacional dentro del territorio ruso. Y también se está hablando de un plan de desmilitarizar a la versión coreana por parte de Estados Unidos a la zona de Ucrania o la frontera de Ucrania respecto a Rusia, que recordemos que son 1.200 kilómetros de territorio, cosa que yo me pregunto, y esto habría que verlo en los próximos meses, cómo quieren llevar a cabo este plan. Y Rusia lo ha dejado muy claro, saben que están en una posición privilegiada, saben que Trump va a cortar el grifo, no sabemos cómo exactamente, se está hablando de diferentes versiones, ya sea con el corte de suministros o levantando sanciones a Rusia, y es una situación bastante privilegiada. Y hoy, con la cumbre de Minsk, que ha tenido lugar entre Putin y Lukashenko, se ha dado lugar también a una posición de sabemos que todos estáis en una crisis, que Occidente está en una crisis, estamos viendo la situación de Francia, y es una declaración de intenciones de unión en cuestiones de seguridad y posicionamiento geoestratégico. Precisamente en esta cumbre con Bielorrusia, Covadonga se hablaba, lo decía Peskov hace apenas unos minutos, de desplegar incluso misiles Oresnik. Sabemos que Ucrania tiene también, en este caso, armas nucleares rusas. Te quiero preguntar por esto y por una de las cosas que has comentado, estos avances que están teniendo lugar. Se habla ya además de dos ejes importantes, de Kurayove y de Prokros. Claro, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo va a ser posible negociar? Decía Lavrov hace también apenas unos minutos que Trump es una persona fuerte, pero que no es prorruso. Parece que hay mejor relación con Donald Trump, pero ¿suficiente para lograr un acuerdo? ¿Eres optimista en este sentido?
Creo que sí podría haber un acuerdo, pero como acabas de comentar perfectamente, tampoco es una persona, digamos, un presidente prorruso, pero él ha permitido algo a sus votantes. Y creo que la expectativa de sus votantes, en este caso los estadounidenses, están deseando acabar una guerra que, por cierto, estamos hablando también de una crisis social y política que ha sufrido Estados Unidos y que creo que se ha materializado en las elecciones. Es más, si los votantes han depositado el voto, la confianza a Donald Trump, es para finalizar este conflicto de una manera u otra, no como hemos visto con la gestión del gobierno Biden, que está dando los últimos coletazos. Y es curioso cómo en estos últimos coletazos del mes de noviembre esta crisis, ¿no? Pero además estamos hablando a nivel internacional, como que se están levantando todas las asperezas. Creo que sí podría haber algún tipo, ¿no?, de pacto, algún tipo de diálogo, y además que Putin en las últimas declaraciones ha visto, ¿no?, bastante proclive, e incluso el propio Zelensky ha declarado que se podría finalizar la parte activa de la guerra, teniendo en cuenta que sí, que podrían ceder parte del territorio de forma temporal si le daban la membresía en la OTAN. Pero Trump lo ha dejado claramente. Y ha hecho las últimas declaraciones, creo que si no me equivoco en el Times o Wall Street. Queremos que la adhesión de Ucrania sea al menos dentro de 20 años. Por lo tanto, creo que sí que habría un diálogo, porque ya Zelensky habla de ceder territorio de forma temporal. Bueno, habría que entender qué considera el presidente ucraniano por temporal o si esto sería definitivo. Y Rusia sí que se abre a dialogar con Donald Trump. Bueno, pues pendientes de la tensión, de la crisis en Occidente, te quiero preguntar precisamente por Francia. Ayer salía al paso el presidente francés Emmanuel Macron después de la crisis del gobierno que se ha llevado por delante a Michel Barnier. Mañana, por cierto, va a estar Donald Trump en esta reinauguración de la Catedral de Notre Dame. Te quiero preguntar por esto, ¿qué está pasando en Francia? También sabemos la situación complicada en la que está Olaf Scholz en Alemania. Vemos, bueno, pues una Europa, desde luego, muy débil y además con mucho miedo ante la llegada de Donald Trump, precisamente. Estamos ante una Europa débil, pero yo quiero remarcar una cosa, que simplemente Donald Trump ha subrayado las debilidades de Europa con su victoria en las elecciones. Lo que ha pasado recientemente en Francia, ¿no?, con esta moción de confianza, de censura del artículo 50 de la Constitución francesa, se ha visto y se ha declarado que es un gobierno Frankenstein, que, por cierto, a mí me recordaba, no sé si a vosotros de cierta manera, esas declaraciones de Macron a las 8 de la tarde, un poco a las propias presidenciales españolas, o sea, a las declaraciones de Pedro Sánchez en más de una ocasión, dando a entender que, obviamente, la normativa francesa declara que tenemos que esperar al menos un año, es decir, yo considero que entre junio y julio habría que hacer unas nuevas elecciones. Sin embargo, Macron ha hablado de que él quiere todavía sus 30 meses de mandato como presidente de la República Francesa. No quiere demostrar quizás su debilidad, pero sin embargo están hablando de un gobierno Frankenstein, que sabemos que Marine Le Pen realmente tiene aquí la cobertura para poder poner entre la espada y la pared al propio Macron, que además ya han adelantado que el próximo ministro, no realmente, que el próximo, que realmente tienen todo el favor también de la coalición popular francesa a su favor. No van a aceptar ni van a considerar en ningún momento bajar el gasto realmente presupuestario. Hablamos del Estado, que realmente con una cantidad de funcionarios abrumadora, creo que de un 60%, y estamos hablando actualmente de reducir el déficit bajo dos bloques, ya sea aumentando los impuestos o el gasto público. Pero es que los franceses, recordemos, los franceses no van a aceptar bajar el gasto público, y Macron está entre la espalda y la pared. ¿Qué va a poder hacer con un gobierno tecnócrata? ¿Cuánto va a durar ese gobierno tecnócrata? Y segundo, ¿qué va a poder hacer con los presupuestos generales de 2024 para reducir ese déficit, ¿no?, que declaraba Michel, a un 5%? Esto sería inviable. Bueno, pues muy pendientes de la crisis en Francia, mirando sobre todo a lo que pasa, desgraciadamente, en Ucrania. Muchísimas gracias, Covadonga, por estar con nosotros. Un placer, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, a ti, a vosotros.